Hola a todos, yo soy Paula y hoy día les traigo una reseña. La reseña que les voy a hacer hoy no es ninguna novedad, es el quinto libro de los Reyes Malditos de Maurice Druon, La Loba de Francia. Lo primero que les voy a decir es que este libro no era lo que yo esperaba. O sea, sí era lo que yo esperaba porque La Loba de Francia me decía de qué se iba a tratar, pero yo esperaba ver otras cosas. Si se acuerdan bien, en el cuarto libro de los Reyes Malditos habíamos quedado en que Felipe de Poitiers, Felipe el Largo, ahora Felipe el Quinto, iba a ser el rey de Francia y estaba recién empezando su reinado. Y yo esperaba ver una época de prosperidad, de todo el buen trabajo que iba a hacer Felipe de Poitiers, porque yo le tenía mucha fe, porque era una persona inteligente y sabía lo que requería el pueblo y qué sé yo, y al parecer lo hizo muy bien, pero ese reinado duró solo 6 años. Y en realidad nos saltamos esos 6 años en este libro y llegamos directo a el inicio del reinado de Carlos de la Marche, que es el tercer hijo del rey Felipe el Hermoso, que sería nuestro nuestro Carlos IV. ¿Qué pasó? Que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero para el final del cuarto libro, Felipe Poitiers tenía un baby y estábamos todos felices porque Luis Felipe iba a poder ser el rey después y iba a tener su descendencia. Bueno, Luis Felipe duró menos que un candí y murió. Así que Felipe Poitiers quedó sin descendencia masculina, por lo cual una vez que él terminó de reinar, pasó la sucesión a su hermano menor, Carlos de la Marche, que era un tonto. ¿Cómo sería que su mamá le decía el ganso? De verdad era muy tonto. Así que claramente el reinado de Carlos de la Marche, también conocido como Carlos IV, fue totalmente manejado por Carlos de Valois y Roberto d'Artois. Así que finalmente Carlos de Valois pudo llevar el reino como él quería. Ahora, al parecer tan mal no lo hizo, ¿ya? O sea, claramente llevó todo a su favor y se quedó con un montón de monedas, pero por lo menos Francia seguía, ahora por lo menos ya estaba como en un nivel económico decente, entonces como que ya no estaba tan mal la cosa. Pero lo logró el desgraciado, lo logró. Aquí nos centramos principalmente en la hermana de estos reyes, Isabel de Francia, que a ella la casaron con el rey de Inglaterra. Ya que yo les había contado mucho tiempo atrás que a este rey de Inglaterra no le gustaban las mujeres, así que simplemente cumplía con sus deberes conyugales de tener relaciones con su mujer, tener descendencia, creo que tuvieron como 4 hijos, pero el resto del tiempo se dedicaba a la buena vida y la poca vergüenza con su mejor amigo Hugo de Spencer. Así que este rey era muy negligente respecto a su manejo de toda la política en Inglaterra, y por lo mismo Inglaterra es como bastante desordenado, como que vemos en Francia que al menos como que si bien hay un montón de conflictos en la corte y toda la gente se está apuñalando por la espalda y todos quieren robarse el poder, por lo menos Francia como que tiene una estructura. Inglaterra al parecer era un desastre, y más todavía con esos locos de Spencer como manejando al rey Eduardo II. Y como que ellos le quitaban todas sus cosas a la reina. Oh, que pasé rabias en esos momentos. Como que el loco decía, ay, qué lindo este libro que está leyendo la reina. Y el rey decía, ya reina, regálale el libro al Hugo de Spencer porque él quería la cuestión. Y le regalaron toda la dote prácticamente de Isabel a estos amantes del rey y no sé qué. No, terrible, terrible. Yo no sé si ustedes les he contado ya, pero yo odio cada vez que leo como infidelidades. Entonces siempre me caen muy mal esos personajes y siempre quiero que les caiga un helicóptero encima. Entonces entenderán que da lo mismo que sea hombre o mujer. El rey aquí se comportó como el poto y tenía a su amante. Y yo lo odio, po. A la vez hay un señor inglés que se llama Mortimer. Y el Mortimer como que trató de llevarle contra el rey, como tratando de mejorar las cosas en Inglaterra, y lo mandaron a la Torre de Londres a encerrarse por siempre jamás. Y quizás algún día lo iban a decapitar, pero el loco se escapa de la Torre de Londres. Nunca nadie en la vida antes se había escapado de la Torre de Londres, pero este loco tenía un montón de gente como que lo respaldaba, como un obispo y otros varones y no sé qué, entonces lo ayudaron a escapar de la Torre de Londres y se fue a Francia. Y en Francia buscó refugio con nuestro querido amigo Roberto d'Artois, con la ayuda de nuestros queridos banqueros Ptolomei, y se fue para allá, po, a prácticamente generar una revolución desde el exilio en Francia para poder pelearla con el rey Eduardo II, echarlo para abajo y quizás eventualmente algún día eliminarlo de la corona. Más encima hay un condado, creo que es de Inglaterra, pero está en Francia. Entonces este condado, el rey de Inglaterra debería ir a rendirle homenaje al rey de Francia por este condado todos los años para asegurar que siga siendo de él, ¿cachai? Y como que no hay como que el rey de Francia dice esto es mío pero es tuyo, y el otro dice esto es tuyo pero es mío, y tienen que ir todos los años a eso. Pero Eduardo II está como pecado porque odia a toda la gente y los franceses le están ocultando al Mortimer, que decide que él no quiere ir a rendir homenaje. Entonces no va y se inicia toda una campaña militar para poder tomarse entonces este condado, ya que el loco no ha reclamado que es suyo, y con eso lo fuerzan a ir. Pero como esto puede iniciar una guerra, mandan a la reina a Francia como a conversar con su hermano y ver como un tratado de paz sobre este territorio.
¿ya? Entonces la Isabel se va para Francia y se queda en Francia porque cacha que en realidad ella igual tiene su vida en peligro, como que los Le Despencer igual como que quieren matarla o qué sé yo, entonces como que ella no quiere volver a Francia a exponerse a esto y por lo mismo se queda en Inglaterra. Y en Inglaterra se queda y descarada, po. ¿Se acuerdan del cagüín que les conté al principio, primer libro, las nueras del rey engañando a sus hijos con los cabros estos que eran como los guardias y no sé qué cuestión y que fue Isabel la que las echó al agua? Descarada, po. Va a estar loca a Francia y se mete con el Mortimer y ahora son pareja, pero ni siquiera la hacen pasar piola. Así como prácticamente es como que ella anda por las calles de Francia con el Mortimer su amante y yo así como, ¿qué te pasa? Y el Mortimer me cae pésimo, ya, de verdad, me cae pésimo. Como que se nota que en verdad quiere todos los beneficios para él y si bien quiere como eliminar al rey de Inglaterra, que el loco es un nefasto, como que se nota que el loco quiere como llevarse todo. Entonces, pero descarada, descarada, esto es lo que voy a decir, descarada. Eventualmente esta loca como que empiezan a recibir más varones exiliados de Inglaterra, entonces empiezan a armar como todo un show. El tema es que los ingleses en Francia no tienen monedas, porque no están recibiendo como sus sueldos por ser importantes de parte del rey de Inglaterra, como que el loco les cortó el agua. Entonces están a puro préstamo con la banca. Ptolomei, mi querido Ptolomei. Entonces como que los locos van cada vez como gastando sus recursos y llega un momento en que Ptolomei les dice, oye, sabéis que en verdad ya no te puedo dar más monedas, a menos que me prometas que prácticamente va a haber una guerra en Inglaterra y ahí podría ayudarte y no sé qué cuestión. Entonces lo que empiezan a armar es un ejército con el apoyo de unos locos que se llaman de bueno, pero que son como holandeses, ¿ya? Porque, ya no, espera, voy a retroceder un poco. Lo que pasa es que el rey de Inglaterra dice, devuélvenme a la reina, mándenla de vuelta y más encima su hijo está allá también. El Eduardo, que va a ser el Eduardo III. Entonces el rey de Inglaterra empieza a mandar cartas a todos los giles. Devuélveme a mi señora que está engañándome con el Mortimer, no sé qué cuestión. De verdad se ponen vergüenza frente a todos. Así, el papa, todos los condes de Francia, el rey de Francia, su misma mujer y su redacción es asquerosa. De hecho hay un momento en el que empiezan como a analizar como qué van a hacer, porque el loco dice, mándenme a mi esposa, en verdad ya no la tienen que tener allá, y se juntan todos los importantes para decidir qué van a hacer, si van a matarle a Isabel para allá o la van a seguir protegiendo, y en verdad como que no hay mayores razones para protegerla. Y más encima como que hay algunos personajes que la odian, entonces como que juegan en su contra. Y mientras tanto el obispo Juan de Marigny pensaba, oh, qué asco esta carta, está mal escrita. Y yo la leía y decía, pero es que no le da vergüenza escribir así al señor rey, qué asco, ¿cómo nadie lo revisó la cuestión? Porque te juro que de verdad no tenía ni un sentido. El tema es que al final la gente de Francia le da la espalda a la Isabel y le dicen, ya vos te vais para Francia, para Inglaterra de vuelta. Pero el Roberto Artois la ayuda y la manda donde sus cuñados en Holanda, que son los Hanoi. Bueno, esos locos, el Guillermo y el Juan de Hanoi. Ya, los mandan para allá y ahí empiezan a armar un ejército, así como un big ejército para irse a pelear a Inglaterra y prácticamente echar al rey y tomarse la cuestión. Y se van todos los giles a pelearla a Inglaterra para echar al rey, y el rey se va a esconder, como por ejemplo estos locos van a llegar a tal costa, ¿ya? Y cuando llegan allá como que les dicen, no, el rey no está acá, po. Y el rey se fue a otra costa a esconderse y con los Le Despencer y toda la cuestión. Entonces como que ellos empiezan a perseguir a toda la gente, a todos los lores, los varones, no sé qué. Se habían aprovechado del poder del rey y tenían a Inglaterra como en este estado nefasto de donde toda la gente, como el pueblo estaba como en la pobreza, en el hambre y en el desorden. Entonces empiezan como a perseguir a toda esta gente, a encarcelarlos y ejecutarlos. Y todo esto bajo el mandato de Mortimer. Mortimer de verdad no tiene ni un peso, ¿cachai? No pesa ni un candy, pero el loco, como es el que llevó toda la cuestión, es como el líder de esta revolución. Y al principio como que todos queremos a Mortimer. En verdad yo nunca quise al Mortimer, pero por adúltero, porque él tenía una esposa también y que era la como dama de compañía de la reina más encima. Entonces no, como que ya lo encontré atroz. Toda la gente lo quería porque decía, bien, va a venir y sacar al rey que nos tiene tan mal y no sé qué cuestión. Y el loco empiezan a matar a todos estos, a los Le Despencer, que yo en verdad lo disfruté de todas maneras, y matan a otros locos y empiezan como a tomarse el poder y como que el rey sigue escondido y le dicen, rey, tenés que abdicar para que el reinado lo tome tu hijo el Eduardo III bajo un consejo de regencia, porque el Eduardo III tiene como 15 años y recién a los 20 va a poder reinar oficialmente. Entonces si el Eduardo II renuncia, lo que rige el reino es este rey chiquitito, pero bajo un consejo de regencia. ¿Y quién lleva el consejo de regencia aparte de los tíos del cabro? El Mortimer. Siempre ahí está el Mortimer. Y el rey finalmente le dicen, amigo, ya dejaste la embarrada, así que ándate. Y el loco como que le bajó la culpa y dice, ya, si en verdad no puedo ser rey, no sé qué, denle mi corona a mi hijo. Entonces al rey lo dejan
al ex rey ahora, Eduardo II, lo dejan como prisionero en un castillo. El tema es que lo dejan ahí prisionero en este castillo y se supone que lo tenían que tratar de acuerdo a su estatus. Igual era un rey, pero abdicado y no sé qué cuestión, pero lo tratan pésimo, ¿ya? Y el Mortimer ahí como que por debajo hace que lo torturen, que lo lleven de un lado para otro, que no sé, le quiten todo su pelo, lo tienen así como en la miseria. Y mientras tanto el cabro chico como que no se entera, pero está como preocupado como de ordenar el reino, de pelearla con Escocia y no sé qué cuestión. Finalmente el Mortimer quiere puro matar al rey, ya, porque lo ve como una amenaza y, bueno, el ex rey, el Eduardo II, lo ve como una amenaza para el reinado del cabro chico, porque en verdad lo sigue vivo y puede tener adeptos y no sé qué cuestión. Entonces, como que le dice a la Isabel, tenemos que hacer el mandato de mandar a matar a este loco porque el loco es duro de matar. ¿Cachai? Como que lo sometieron a 1000 torturas, pero el cabrón no se muere, entonces como que ya necesitan que alguien les diga, efectivamente, mátenlo. Pero no se atreven como a decirlo así como, efectivamente, mátenlo, porque los van a culpar de regicidio, que bueno, es lo que pasó. Y todos lo sabemos, y todo el mundo lo sabe. Pero al final como que mandan como una carta así como con doble sentido en latín, porque dependía de dónde estaba la coma y esas cuestiones. Y se aprovechan de eso, y los locos matan al rey Eduardo II. Entonces ahora oficialmente ya nadie puede hinchar al rey Eduardo III por ser el rey, que está bajo este consejo de regencia, donde está su tío, que es una persona inteligente y buena, pero por detrás tenía al Mortimer, aprovechándose de todo, quedándose con todas las monedas, toda la plata que van recibiendo. Se asignó un montón de tierras para hacerse como el conde o varón, ya ni me acuerdo, más poderoso de toda la cuestión, y el loco es un nefasto también. Entonces, ¿qué vemos en Inglaterra? Que va a seguir quedando la embarrada. Y aparte de eso, mientras tanto en Francia la vida sigue, pero es que yo no puedo creerlo. No puedo creerlo, es que mi sueño se ha cumplido, de verdad. Mi sueño de todos estos libros, ustedes saben cuál es. Finalmente muere Carlos de Valois. Yo de verdad pensé que era inmortal, que nunca iba a morir, y muere Carlos de Valois bajo una pompa, pero que les encargo un sufrimiento como que le da como, no sé, como unas parálisis, no estoy segura de qué murió. El tema es que se fue degradando, fue muriendo. Sus hijos fueron tomando sus tierras después de eso, armó todo su testamento, que la cuestión duró como 3 años ahí diciendo su testamento ahí en la cama moribundo, el loco. Pero murió Carlos de Valois, o sea, ¿quién va a ser el peso pesado en Francia ahora? Como que hay cachado cuando decía así como, oh, quiero que se muera este loco, lo odio, y después te quedáis como sin enemigos y como que quedáis con un vacío. Ya, eso me pasó. O sea, Carlos de Valois murió y yo no sé qué va a pasar. O sea, claramente el que va a tomar el bastón, por así decirlo, el testigo, va a ser Roberto Artois, porque ese loco aprendió todo de él. Pero murió Carlos de Valois en shock, y más encima Carlos de Valois era prácticamente el rey. El Carlos de la Marcha ahí estaba para la buena vida, la poca vergüenza, y tratando de asegurarse descendencia. Y como que de verdad solo le preocupaba que comieran bien, se vieran bonitos, que tuvieran buenas telas y no sé qué. Entonces de verdad el que gobernaba Francia era Carlos de Valois. Entonces, bueno, ahí es cuando Roberto Artois se toma un poquito el poder y él se transforma como el primer consejero de su primo, el Carlos de la Marche, para ayudarlo a reinar Francia, o prácticamente reinar Francia. Pero, oh, loco, murió Carlos de Valois. Y yo en shock cuando lo leí, fue como, oh, no puedo creerlo, de verdad. Pensé que ese día nunca llegaría. Y más encima vemos a Ptolomei, que me da más lata porque cada día está más viejo el pobre Ptolomei, le hace falta Guccio, pero Guccio se fue a Siena ya. Lo que pasa es que el Guccio, después de que murió su hijo, pero él no sabe que murió su hijo, y la María le dijo, pucha, yo no quiero verte más, porque María de Creçay juró que no le iba a contar nunca a nadie que el hijo que ella tenía ahora en verdad era el verdadero rey de Francia. El Guccio como que cree que su hijo vive, pero no lo ha visto en 9 años, y decide ir a buscarlo. Y lo va a buscar y se lo lleva, ya se lo raptó prácticamente. Y él no sabe nada que en verdad no es su hijo, sino que es Juan primero, el póstumo. Así que a eso apareció Guccio, pero apareció muy rápidamente, y se nota que lleva amargado estos 9 años porque él pensaba que María todavía lo creía, pero María no quiso verlo porque no se atrevía a contarle esto que pasó, y se llevó a Juan a Siena. Estoy casi segura que es Siena, en Italia. Y Ptolomei ahí está llevando todas las cuentas y toda la cuestión, y está cada día más viejo nuestro pobre banquero. Entonces necesita Guccio, Guccio, atina y devuélvete a Francia. Entonces esas son como las distintas partes de esta historia. Y la verdad es que fue álgido, de verdad. Como que al principio, cuando yo caché que no íbamos a seguir a Felipe porque ya había muerto, dije, pucha, yo quería ver al Felipe. Pero después esta cuestión aumentó en Cagüín, pero como que hasta acá, o sea, la reina que se metió con el Mortimer, y el rey con sus amantos, y el Eduardo Chico que se va a ir que le arman el ejército para ir a tomarse la Inglaterra, y más encima murió Carlos de Valois. O sea, de verdad estuvo lleno de eventos, totalmente. Así que de verdad yo creo que me gustó más que el anterior. Sigue siendo muy entretenible esta saga y me
encanta cómo lo hace Maurice Druon, de verdad me encanta. Hay partes donde como que simplemente eso sí, te contaba la historia, como que no veías las cosas pasar porque tiene que abarcar tantos años que no te iba contando en detalle, así como cuando tú ves pasar una historia y te cuentan que este hizo esto y no sé qué la cuestión y como que lo ves pasar, sino que te cuenta que esto pasó. Entonces en algunas partes cayó en eso y por eso no le puse las 5 estrellas, porque en vez de ver cosas pasar, nos contaron que pasaron, lo cual es totalmente razonable, pero de repente eso lo hacía un poquito más tedioso de leer por lo mismo, porque le faltaba como el salseo en esas partes. Claro, en los primeros libros vemos cosas pasar que son de un año. No sé, un año murió Felipe el Hermoso, lo maldijeron, murió. El primer año de Luis el Obstinado, el loco ya. Segundo año de Luis el Obstinado, el loco murió. Y después vemos como cómo trata de llegar al poder Felipe Portiers y no sé qué. Y aquí como que abarcamos muchos más años. Entonces como que hay cosas que tenéis que resumirlas sí o sí. Ahora, pasaron muchas cosas, pero hay otras cosas que nos contaron que pasaron. Entonces eso es lo que lo hace como un poquito menos entretenido en sí mismo. Pero no quita que sea la embarrada. Y eso es como mi resumen reseña de La Loba de Francia. Esa loca como que al principio me caía regio y ahora como que me da vergüenza. Y el Mortimer, odio al Mortimer. Lo odio. Siempre hay alguien que odiara estos libros. Quizás es mi nuevo enemigo a falta de Carlos de Balbá, que nunca pensé que iba a darme como, no es pena, pero es como shock que muriera. Pero mi nuevo enemigo de mortal se llama Mortimer y lo odio. Eso, chiquillos, espero sus comentarios. No se olviden de dejar me gusta y suscribirse y nos vemos la próxima semana. Bye.